Esta cosa anda rapidísimo. Ya. El José puso un pequeño problema sobre, o sea, un pequeño como resumen sobre MSU, que tiene como lo básico, y la verdad no hay mucho más que eso. O sea, es como súper... o sea, la verdad como que en general en los problemas como que se ocupa como una... la mayor parte de los problemas que yo he resuelto, donde entra MSU, no es como lo fundamental, sino que es como una parte de la pieza, ¿cachai? Porque la verdad de las cosas es que no... Es como cinemática en una dimensión, pero como llevada como a un círculo. Y tiene algunas cosas como interesantes, ¿ya? Dentro de ellas, no sé si es que se ve, no se ve. Tengo que compartir... Ven que les dije que si me pifiara porque... Ya. Ahí estoy compartiendo, así que los de Zoom van a ver. Oye, a todo esto, ¿se escucha ya o no? No pregunté eso. Que alguien me pueda decir así como, hola. ¿No? O sea, ponga la sala a ver si... Sí, se escucha, se escucha. Ya, bueno, ya. Ya, entonces, algunas cosas que hay, no estoy apuntando aquí, pero lo tengo que apuntar acá. En general, ni la velocidad ni la aceleración van a ser constantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá vamos a tener de que... ¿se ve la pizarra? Pero ¿cómo ver el Zoom? Puede que estés compartiendo. Es que estoy compartiendo, pero ¿no puedo como compartir y que se vea la pizarra al mismo tiempo? No, perdón, parezco, pero fue así como el primer semestre. Las personas que están en el Zoom ponen la mitad de lo que se está compartiendo y después amplifican su... Ya, pero la gente que está en el Zoom, ahora, ¿qué están viendo? ¿Están viendo la pizarra? ¿Ahí? ¿Sí? O sea, como la mitad se ve la pizarra, pueden poner como que la mitad se ve la pizarra y la otra mitad acá, pero bueno, en general, lo que tiene el MSU es que nunca la velocidad ni la aceleración van a ser constantes. Y eso va a ser porque... ya se ve, eso es lo que quería, o sea, como que me pongan ya. Entonces, nunca la velocidad ni la aceleración van a ser constantes, o sea, a menos que esté parado el objeto. Pero si es que yo tengo un objeto que se está moviendo, el tema es que la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales, ¿ya? Entonces, no sé si lo veré con el profe, pero por mucho de que yo tenga algo que es como gire a un ratio constante, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, 10 vueltas por segundo, todo el rato, y que no acelere en el giro, sí o sí va a experimentar una aceleración, por el mero hecho de que está girando, ¿ya? En una dimensión nosotros teníamos cosas de que podían no experimentar aceleración. O sea, teníamos, no sé, algo con velocidad constante que yo lo tiré y tenía velocidad constante y va a seguir para siempre, ¿no es cierto? Si es que no hay aceleración, eso sigue con velocidad constante de aquí al infinito. ¿Ya? Pero acá tiene que haber, para que el movimiento sea circular, tiene que haber alguna cosa, alguna fuerza, algo que cambie su trayectoria todo el rato, ¿ya? Acá no hay ninguna fuerza, ni ninguna cosa, ni ninguna aceleración que cambie la trayectoria. Por eso esto va a seguir derecho y va a seguir hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Pero acá tiene que haber algo, y que ese algo es la fuerza centrífuga. O sea, centrípeta, perdón. ¿Ya? Y eso es lo que decía acá. Si es que la velocidad es constante. No es constante porque siempre va a estar cambiando. La velocidad, que en particular es la velocidad tangencial que tiene el objeto. ¿Por qué tangencial? Porque está tangente a la circunferencia del MSU. Va a estar todo el rato cambiando de dirección, ¿ya? Y un cambio de dirección implica un cambio en la velocidad porque son dos vectores distintos. O sea, si yo tengo este vector de acá, V1, y no sé, pues, después de un rato llega acá, puede que la magnitud sea la misma. De hecho, en un MSU, la magnitud de V1 y V2 va a ser igual, porque está girando el mismo, igual de rápido, ¿ya? Por ejemplo, a 10 vueltas por segundo, 20 vueltas por segundo, o revoluciones igual le ponen, ¿ya? Pero lo que va a cambiar es que cambia el sentido, o sea, la dirección del vector, la dirección del sentido. Y cuando ya les cambia la dirección del sentido, ya cambió todo.
¿Ya? No es el mismo vector. Una pregunta. Dime. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio que nos dan, que tiene una velocidad tangencial, y bueno, la velocidad radial igual, por ejemplo. Nuestro sistema de coordenadas tenemos que elegirlo para que esté justo como para que esté en una tangente y en el respecto al radio, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo cojo yo los sistemas de coordenadas en estas ocasiones? La verdad es que como que en general lo más como fácil, porque esto es como al final va a ser como en un sentido de movimiento como una dimensión, pero como dada vuelta. Entonces igual voy a tener que poner un cero, igual voy a tener que ver cuánto se mueve en el círculo, ¿no es cierto? Radialmente. Entonces, ¿cómo yo voy poniendo el sistema de coordenadas? Normalmente lo que uno hace es que va y se fija un radio, por decir algo. Entonces aquí está el círculo. Yo voy y yo me fijo esto. El origen siempre se pone al centro, ¿no es cierto? Porque así tengo facilidad para calcular muchas cosas. No tengo que andar como moviendo y tirando vectores para todos lados. Entonces, la idea es poner el origen al centro y decir, ya, ¿sabes qué? Este va a ser mi cero. ¿Ya? Y estas se llaman coordenadas polares, no sé si el profe les dijo, pero da lo mismo cómo se llaman. Lo importante es que aquí tienen su alfa igual 0. ¿Ya? Y desde ahí, a partir de ahí, ustedes pueden tirar cualquier ángulo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pueden tirar este ángulo de acá, y aquí van a tener van a tener el alfa. Y el alfa se va a ir moviendo. Pero el alfa va a ser respecto aquí, respecto al punto que yo me fijé. Entonces, cuando uno dice fijar sistema de coordenadas, cuando uno está trabajando en MSU, es básicamente decir eso. Sabes que el origen va a estar en el centro, y yo me voy a fijar el ángulo igual a 0 aquí. Puede ser en cualquier lado. Va a ser en el lado que les convenga. Va a ser acá, o acá, o acá. Después vamos a ver que en la P3 conviene poner los dos aquí, por decir algo. Pero si es que están, no sé, pues tirando algo con una cuerda, en una de esas les conviene ponerlo en la horizontal. Eso depende del ejercicio. ¿Ya? Y ahí va a estar el alfa, porque se va a estar moviendo. El alfa igual puede, por ejemplo, que sea negativo, que eso va a decir que está hacia atrás. ¿Ya? Todo depende de cómo pongan su sistema de referencia. Si es que dicen de que el giro hacia allá, si es que dicen que mientras va girando hacia allá, el alfa va creciendo, va a crecer. Y de hecho incluso no tiene por qué llegar así como solo a 360. Si ustedes le ponen, no sé, alfa igual a 400, físicamente va a estar, por ejemplo, por aquí, en esta posición, ¿no es cierto? El ángulo. Pero, o sea, por ejemplo, si fuera un minutero, que está a 400 grados respecto a ese. Pero va a haber dado más de una vuelta. ¿Entiendes eso? Entonces, esto igual es igual de válido. ¿Ya? Eso. Sí, dime. ¿Cómo defino como el I sombrerito, J sombrerito? El itongo y el jotatongo. Es que este tema es como... En general, aquí no les van a pedir como necesariamente definir eso, porque como que a ustedes lo único que les importa es lo que está pasando dentro del círculo. ¿Ya? Si es que tuvieran algunas otras cosas más, algún otro movimiento más, claro que pueden definirlo, y pueden definirlo como ustedes se les dé la gana. ¿Ya? Y eso va a depender de cómo esté configurado el problema. Pero ¿cómo sería? O sea, porque si está así y gira así, es como... Ya. Es que eso tiene que ver con coordenadas, que hay muchos sistemas de coordenadas distintos. ¿Ya? En general, ese itongo y jotatongo de toda la vida que ustedes conocen se llaman coordenadas cartesianas y sirven para cosas que son rectangulares. O sea, por ejemplo, no sé, pues estoy tirando algo y claro, tengo que ver aquí la distancia ahí. ¿Ya? No sé si se ven, pero estoy haciendo un rectángulo con las manos. Pero acá lo que más conviene es ocupar algo que se llama como coordenadas polares, que es como lo que les dije, pero formalizado. ¿Ya? Que en coordenadas polares uno lo que tiene es que tiene un círculo. ¿Ya? Y esta circunferencia, yo me defino el origen, y en el origen lo que voy a tener es que voy a tener un radio R, y voy a tener un ángulo, que es lo mismo, un ángulo θ, o alfa le puse yo. Entonces ahora, yo antes el plano completo lo definía a partir de sumar estas dos cosas, o sea, a partir de cuánto en jotatongo y cuánto en itongo. Por ejemplo, este punto de aquí, va a ser esto en jotatongo y va a ser esto, o sea, al revés, esto en itongo y esto en jotatongo. ¿Ya?
Pero acá, en vez de ocupar itongo y jotatongo, lo que ocupo es dos vectores que son un poquito más raros, que van cambiando. ¿Ya? Son este que es el... No tienen por qué saber esto, ¿ya? Es como para que... Porque lo que ustedes tienen que saber es cómo ocupar esto nomás, que es lo que les dije antes. Se ponen un cero y después ven cuánto va cambiando el ángulo. Pero esto, por si quieren, es como para después en el curso de mecánica van a ver todo esto como más en profundidad. Que aquí tienen un teta tongo que va cambiando, no es fijo como antes, y aquí tienen un r tongo. Entonces, cualquier punto del plano, por ejemplo, si yo quiero este punto acá, ¿cómo lo puedo representar? Lo puedo representar como... ¿dónde está el otro lugar? Acá. Va a ser, yo tiro una línea hasta acá, va a ser este ángulo alfa en teta tongo, y va a ser esta distancia r en r tongo. ¿Ya? No sé si se te confundió más, pero en general uno puede combinar estos dos sistemas de coordenadas, ¿ya? Y hay como conversiones y todo eso. Pero la verdad es que acá las conversiones lo más que va a hacer es como trigonometría, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si es que en algún problema te pidieran, ya, ahora aterricémoslo a la clase, esto ya es como muy así, pero aterricémoslo a la clase, si es que en algún problema te dijeran, ya, tienes un ángulo de, te das eso y tienes un ángulo alfa. Y no sé, pues cuánto tú te piden calcular esta distancia de acá. O sea, te piden como calcular el radio y te dan esto. O sea, bueno, por ejemplo, esto de acá. Algo así. Entonces ahí tú lo que tendrías que hacer es como tratar de pasar todo a cartesianas, por así decirlo, y ver esto no tanto como, no sé, pues, un ángulo y algo que gira, que puede ser, por ejemplo, una pelotita que está acá como con una cuerda que está pasada a la circunferencia, sino que una pelotita, pero está a R en I-tongo, y está esto que lo puedes calcular por trigonometría en J-tongo. ¿Ya? Entonces ahí como que pasas de un problema a otro. Pero eso no, la verdad, en los ejercicios en general de nosotros no se va a ver tanto. O sea, no es como... Después van a ver los ejercicios que tengo ahí y no son... De verdad que no son nada como terrible. Es como más lógica que otra cosa. Ya, pero... Y acá hay algunas fórmulas que me las había dejado del COSE, y es básicamente lo que les dije antes, pero con números, ¿ya? Lo único que tienen que como que les quede como clavado en la cabeza es que la velocidad angular va a ser cuánto ángulo se mueve en un tiempo. Con eso pueden hacer el 85% de los ejercicios. ¿Puedes repetir eso? La velocidad angular, que es esta cosita de acá, que es la letra omega. La letra omega es la doble, ¿no? Sí, es la doble, es omega minúscula. Y creo que el profe nos pasó con omega mayúscula. ¿Con omega mayúscula, con eso? Sí, es que por eso estaba medio confundido porque Sí, estas son como la misma letra, pero esta minúscula, esta mayúscula. La verdad es como todos los problemas yo ocupo omega minúscula. Y si se fijan, creo que ahí está claro, omega minúscula es la que se ocupa como siempre, para intentar, en este caso, rapidez angular, ¿ya? Porque ¿cuál es la diferencia entre rapidez angular y velocidad angular? Que una es un vector, pues, ¿no? La otra no, la otra te dice como cuán rápido va, no, es una escalar. Y eso. y no sé si se acuerdan, no me acuerdo si el profesor me dijo que se lo había hecho por geometría o algo así, que hacia dónde va el vector velocidad angular, que va hacia como para arriba. Si es que ustedes tienen aquí como una cosa que va girando, el vector velocidad angular va a ir hacia arriba, dependiendo del sentido del giro. Si es que va hacia allá, va hacia arriba, y si no, va hacia abajo. ¿Ya? ¿Se calculaba con la velocidad angular? Con la velocidad angular tú puedes calcular muchas cosas. Una de las cosas que es como para los ejercicios es básicamente calcular cuánto ángulo se ha barrido en un tiempo. O al revés, cuál es la velocidad angular dado un ángulo barrido en un tiempo. Y eso es para lo que se ocupa, básicamente. Así como el 90% de los casos se ocupa para eso. Entonces, la velocidad angular, le voy a poner que, o sea, la rapidez angular, porque está sin, va a ser el ángulo barrido en el tiempo que le tomó barrer ese ángulo, ¿ya? Entonces,
Después vamos a ver, por ejemplo, la velocidad angular no sé, de las manecillas de un reloj, la P3. Que ahí, claro, por ejemplo, el de la hora, ¿cuánto ángulo va a barrer? En una hora, por decir algo. Va a barrer 360 grados, que también lo pueden expresar como 2 pi radianes, en una hora. ¿Ya? A todo esto se mide en radianes partido en segundos. ¿Ya? Por ejemplo, hay un ejercicio donde decían que la frecuencia angular era W. Creo que algo así como la frecuencia angular y al final la velocidad era W por T. Déjeme buscarlo después. Ya, dale, ahí me lo mostré. Ya, así que eso es como resumen cortito también lo tienen acá. Después podemos ver como frecuencias angulares y como periodos, que básicamente la frecuencia es como cuántas veces se hace algo, y el periodo es al revés, pues cuánto se demora algo en hacer una cosa. Entonces, si tú tenés, no sé, que algo da, no sé, 10 vueltas por segundo, te estoy diciendo que va a 10 hercios, por así decirlo. O sea, como la frecuencia es 10 vueltas por segundo. Pero otra cosa es que te diga yo que se demora, no sé, 5 segundos en dar una vuelta. Ese sería el periodo. Y siempre son inversos, ¿ya? Porque si se fijan, no sé, segundos por vuelta a la -1 es vueltas por segundo. Y de ahí viene la fórmula, de que el periodo es inverso de la frecuencia. El rojo no se ve. El rojo no se ve. Ya, dale, lo voy a discriminar. Pobrecito. Entonces eso, o sea, con esta razón, ahí cuando lo veamos aplicado va a ser harto más fácil. Ya, démosle entonces, con la primera de cinemática en 2D, ¿ya? Que dice... Ya, está el año 2003 y Hugo Droguet, que es jugador de Temuco, todavía sigue jugando en Temuco, aunque no lo crean. Patea un tiro largo, ¿ya? Entonces, estamos suponiendo de que tenemos un jugador, aquí está la cancha que es plana, tenemos un jugador y patea un tiro largo, ¿ya? Dice que el tiro alcanza el gol como justo llegando acá al bordecito del arco, ¿ya? Y ¿qué más nos dan? Nos dan la velocidad inicial, que nos dicen que la rapidez inicial, que aquí está escrito, que es el módulo de la velocidad inicial, es V0, ¿ya? Y como es velocidad, nos tienen que dar una dirección. En este caso nos dan la dirección con el ángulo, ¿ya? Nos dicen que el ángulo entre la horizontal va a ser alfa. ¿Ya? Entonces, si es que Droguet anota justo llegando, o sea, ¿qué es lo que decía yo? La parábola va a estar justo llegando acá, así como al bordecito. Calcular varias cosas. La primera, ¿cuál es la distancia desde que se pateó el tiro hasta el arco? ¿Ya? Que es esto. Después, ¿cuál es la altura máxima que no se ha propuesto? Y la última es cuál es la velocidad del balón en el segundo igual 5 del disparo. ¿Ya? Dime. Eso de que la pelota llega justo al arco enemigo, ¿quiere decir que la pelota toca el suelo en el momento en el que entra el arco? Sí, toca el suelo en el momento en el que entra el arco. Yeah. ¿Ya? ¿Y eso qué significaría? O sea, lo que te dice es que, porque por ejemplo podría llegar al arco. O sea, que la final es... Pero claro, te dice eso y también te dice de que, porque podría llegar al arco, pero podría, porque el arco es un objeto en 3D, ¿no? Entonces perfectamente podría, por ejemplo, llegar al arco ahí, ¿cachai? Y ahí habría que tomar en cuenta esta diferencia. Es para dar un D fijo. Claro, es para que sea, o sea, no necesariamente el D fijo, porque aquí igual puedes calcular el D, ¿cachai? Habría que sumarle ese cachito de ahí. A eso me refiero, que para calcular con solo una distancia. Claro, es para que sea más simple, no solo para eso. ¿Ya? Pero se entendió de que como que llega justo al arco, así como cuando mete el gol. De hecho, no sé si este computador tiene internet. Yo cacho que sí, porque tiene Zoom. Si se fijan. Ahí lo digo.
¿Ven que llega justo ahí? Golazo en todo caso, ¿eh? Quedó loco Claudio Bravo. Ya, entonces eso. ¿Ah? Ya, entonces démosle. Al tiro. Ustedes ya saben inmediatamente cuál es. Creo, no me acuerdo. Este año cumple 19 años, al final temporada. Sí. Ya, entonces, ustedes saben al tiro y se acuerdan de cómo lo planteábamos. Los pasos fundamentales. Primero, ¿cuáles son los datos que nosotros nos dan? ¿Ya? Porque aquí dibujamos muchas cosas, pero no sabemos si todos son datos. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? Datos. De cero, la velocidad. Claro, ya. Nos dan la velocidad de cero. O sea, como rapidez, ¿no es cierto? Nos dan el ángulo. ¿Qué dice velocidad? Nos da la distancia. Sí, dice velocidad, pero lo que te está diciendo es que la velocidad inicial es v0 respecto a con un ángulo alfa respecto al horizontal. Hay dos maneras de dar la velocidad. La velocidad no necesariamente se la tienen que dar como en tongo y j-tongo, así como en dos dimensiones, sino que también se las pueden dar con un ángulo. ¿Cachai? Entonces le pueden dar la rapidez, un ángulo, listo, tengo la velocidad. Bueno, y el sentido, pero el sentido es como obvio, pues no voy a patear la pelota y me voy a volver para atrás. Sí. Sí, dale. Ya. Sí, dime, Pablo. No siempre es un círculo, ¿sí? ¿Una parábola? Sí. O sea, no siempre va a ser como... O sea, es que aquí estamos despreciando primero los efectos del roce con el aire y muchas cosas como que van a hacer que la parábola sea más fea. Pero el tema es que vamos para atrás en esa pregunta. ¿Por qué es una parábola? Por el t al cuadrado. Si te fijas, en la ecuación, cuando saquemos las ecuaciones de movimiento, va a depender de un t al cuadrado en algún momento. Y eso es una parábola. De hecho, si lo hacen en una dimensión, si te fijas, como que igual parece parábola, ¿o no? Entonces, hacerlo en dos dimensiones como esa parábola, pero achatarlo un poco. Pero entonces no siempre tendría radio. No, en este caso no hay ningún círculo, no hay ningún movimiento circular. ¿Ya? Esto es de Cinematic en 2D. ¿Ya? Claro, en este caso no hay radio, porque no puedes como ponerle un radio a la parábola, ¿cachai? Si es que fuera una semicircunferencia, ahí sí. Pero esto es un lanzamiento nomás, es patear una pelota. Cada vez que uno patea o tira un proyectil o algo, se mueve parabólicamente, en 2D. ¿Ya? Cuando el V0 tiene una frecuencia arriba, es velocidad. Cuando ahora tiene la partida. Claro, entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que el módulo de V0, la norma de V0, va a ser igual a la rapidez V0. ¿Ya? Y después te da el ángulo que con eso tienes la velocidad. Ya, entonces más datos y... La distancia. No, pues la distancia no es dato, es lo que nos preguntan, lo que queremos calcular. Por eso te decía que tengan mucho cuidado, porque uno lo que hace es que dibuja la cuestión y como que dice al tiro, ya, después de distancia pongámosle D. Y en una de esas no te dan D, pues. Entonces tú decís, ya tenéis todo listo y te quedan términos de D y eso está malo, porque tú te diste el D. Entonces los únicos datos que tenemos es B0 y alfa y lo que queremos calcular es D. Por eso lo puse como en, bueno, no sé si sea verde, pero... ¿Pablo? Ya, dime. ¿Y la aceleración de gravedad y algún dato? Sí, si es que no se lo ponen, o sea, igual siempre lo pueden preguntar, pero si es que no se lo ponen y les dicen que es como está tirando largo o está pateando o es un tiro, ¿cómo se llama esto? Lanzamiento vertical, siempre tiene que haber gravedad. ¿Ya? No podemos subir que hay gravedad, ¿no? Si estamos en el espacio. O sea, si es que les dicen que es un lanzamiento o un tiro o un... Claro, supongan que hay gravedad, pero en todo caso, en el control siempre van a poder preguntar eso. Así que no se busquen. Si no está la G porque se le olvidó, a mí se me olvidó ponerla, pregunten nomás y les van a decir si hay gravedad o no está en el espacio. ¿Y qué pasaría si aparte de esa aceleración hay aceleración? Como la pelota acelerando. Ahí sería otro. Es que ahí sería otro movimiento. ¿Sería mucho más complicado? O sea, ¿no nos preguntarían eso? No les van a... Así como que haya viento y me digan... O sea, podrían llegar a preguntarles eso, pero si te fijas, después vamos a ver con las ecuaciones de que no va a ser tan complicado como plantear eso.
Nunca lo he visto planteado en algún control o prueba, pero de que se puede, se puede. Dale. Así como lanzamiento y consideramos que existe que eso para lo consideramos como un dato, ¿no? Sí, un dato siempre. Siempre que les digan que lo toman como dato. Aunque no nos digan, por ejemplo, si dice que es un lanzamiento, lo consideramos como dato igual. Sí, claro. O sea, en el único momento en el que no consideran G como dato es cuando, no sé, están haciendo un lanzamiento vertical en la luna, por decir algo. O sea, el problema como que les va a especificar eso y les dice así, calcule la gravedad, ¿cachai? Pero si no, lo toman como dato. ¿Ya? Ya, entonces eso, datos, B0 y alfa nomás. No tenemos nada más. Bueno, y la aceleración G. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que venía? En el sistema de referencia, es el sistema de coordenadas. ¿Ya? Acá no hay ningún círculo ni hay nada raro, así que no se urgen con lo del MSU. Pero lo que hay sí es un movimiento parabólico en 2 dimensiones. Entonces tengo que poner un origen y tengo que definir 2 vectores. ¿Ya? ¿Dónde me conviene poner ese origen? Donde están tirando la pelota. Siempre me conviene ahí, pues, claro. Porque así me he hecho las posiciones iniciales de los dos. Entonces tengo menos cosas que ver en la ecuación. Entonces, ya, pues. Pongámosle 2 segundos. Sistema. Entonces el sistema de coordenadas va a estar acá. Lo voy a poner ahí en Tongo, acá en J-Tongo. Y voy a poner el 0 acá, en el origen. ¿Ya? Ahí siempre se me olvida poner el Tongo y Tongo y el J-Tongo, ¿puedo poner? Yo lo pongo como Sí, o sea, mientras se entienda está bien, ¿ya? Pero tienen que poner que el origen es ahí, ¿cachai? Porque el origen puede ser acá, incluso si el Tongo y el J-Tongo son iguales. ¿Ya? O sea, lo que tienen, porque por ejemplo, hay gente que le pone X tongo y tongo, lo importante es que como que se entienda dónde está, ¿ya? Si es que lo hacen así, perfecto, si lo hacen con X tongo y tongo, está bien, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos el sistema de coordenadas y ahora queda lo de las ecuaciones de movimiento, pues. Ver qué se está moviendo. El broquet se está moviendo o no? No, pues pateó la pelota nomás. Inmediatamente después de que la patea, ¿qué es lo que se está moviendo? La pelota, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué le vamos a sacar las ecuaciones de movimiento? A la pelota. A ver. Ya. Aquí tenemos un movimiento en dos dimensiones. Entonces va a estar la componente del movimiento que es horizontal en I-Tongo y la componente del movimiento que es vertical en J-Tongo. ¿Ya? Tenemos que sacar la ecuación de movimiento de todas esas componentes. Porque van a ser distintas, no necesariamente se mueven igual. Pero ojo, son independientes, ¿ya? ¿Y qué significa eso? De que como yo me mueva en una componente, no va a afectar como yo me mueva en la otra. Son totalmente separadas, ¿ya? Entonces, en I-Tongo, ¿qué es lo que tenemos? Hay una aceleración de gravedad. no. En I-Tongo, No hay aceleración. Una evolución que es 0. Velocidad inicial. ya. Entonces, x de t, ya. La posición inicial, ¿cuál es? 0. Cero, porque cogimos la origen ahí. Entonces, 0, ya, no la voy a poner. La B0t es lo que viene ahora, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad inicial? Pero solo viendo en el lado de I-Tongo, o sea, en la horizontal. Va a ser descomponer esta flechita de acá, ¿no es cierto? Y no sé si, me imagino que se acuerdan cómo hacerlo, ya están secos en trigonometría, que si yo tengo esto que sé que es de módulo B0, y yo sé que tiene un ángulo alfa aquí, entonces la parte horizontal, que es lo que me interesa acá, que le voy a poner B0x, Es coseno. va a ser B0 coseno de alfa, ¿no es cierto? Sí. Y lo mismo acá, pues, B0i, B0 seno de alfa. ¿Alguno está perdido con cómo sacar esto? ¿O no se acuerda? ¿Tú? Ya, dale. ¿De dónde sale esto? Es que yo sé, yo tengo el triángulo. Tengo el triángulo que aquí tiene B0 y tiene el ángulo alfa acá. Y yo quiero saber cuánto valen estos catetos.
¿No es cierto? Ese es el problema. Ya, pues. Entonces, yo sé que el seno, pongámosle que este es B0i y este es B0x. Ya que van a ser las velocidades. Entonces yo sé que el seno de alfa, como es un ángulo rectángulo, va a ser el opuesto partido de la hipotenusa. Entonces el seno de alfa va a ser el opuesto, que en este caso es B0i, partido de la hipotenusa, que es B0. Y ahora despejo B0, o sea, B0i, que es lo que yo quería. B0i paso esto multiplicando, va a ser igual a B0 por el seno de alfa. ¿Ya? Y lo mismo para el coseno, pero tú sabes que el coseno es con el de acá abajo, el adyacente. Ya. Ya, entonces tenemos esa velocidad. Ya, tenemos la velocidad inicial. En X, solamente en X, ya siempre separado. No le puedo poner B0 ahí. Si le pongo B0 está malo, porque B0 es como la velocidad total de las dos, sumándolas. Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner solo la componente en X, que en este caso es B0 coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, y eso por el tiempo, que es B0t. Y ahora viene más un medio de la aceleración al cuadrado. Por el tiempo. Claro. Le voy a poner a X por t cuadrado. Pero no hay aceleración en X, ¿no es cierto? La única aceleración que tenemos es la gravedad, que está ahí. La gravedad está solo en Y. Entonces es cero, ¿no? ¿Ya? Y listo. Ahí tenemos, de hecho, como esto es cero, ahí está la ecuación de movimiento para en Y-tongo. ¿Ya? Ahora en J-tongo. Le voy a poner I, porque es una altura. ¿Ya? Ya. La posición inicial, todo en el vertical. Cero. Si lo cogimos que fuera las dos cero. Entonces, y cero igual cero. Cero. Más la velocidad inicial, pero solo la vertical. B0 por seno. Eso fue lo que sacamos, porque con este la descompusimos y sacamos las velocidades iniciales en la horizontal y en la vertical. ¿Se entendió bien eso? ¿De dónde salía? ¿Sí? Ya, entonces, démosle. B0 seno de alfa. Entonces, I de t. Seno de alfa por el tiempo. Y ahora sí hay aceleración. ¿Ya? Entonces, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la aceleración? Menos g. ¿Por qué? Porque nosotros definimos el J-tongo hacia arriba. Si nosotros hubiéramos definido el J-tongo hacia abajo, ahí hubiera sido positiva. Porque hubiera quedado todo dado vuelta. Pero la velocidad inicial hubiera quedado negativa. Claro, la velocidad inicial hubiera quedado negativa, todo. Entonces ahí es como que se compensan, ¿cachai? Y al final el resultado va a dar lo mismo. Es otra forma de hacerlo. Pero escogen esta y no se busquen. ¿Ya? Como escogimos que en el vertical J va hacia arriba, tenemos que G va hacia abajo, listo. Va negativo. Punto. ¿Ya? ¿Se entendió bien eso? Ya. Entonces, con esto. Dime. Perdón, no te escuché bien. Como la Porque esta es la parte de la aceleración, ¿no es cierto? Porque en la ecuación de itinerario da lo mismo cual sea, si es que es vertical o horizontal, en una dimensión. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes la posición inicial. Tú tienes de que x de t, x0 más b0 t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de itinerario para cualquier movimiento en una dimensión. Entonces, este es como un subcaso, que es solo el movimiento en una dimensión, en la dimensión vertical.
Los movimientos son independientes, se tratan como dos distintos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Tú tienes el X0 en el vertical, 0, porque lo definimos acá. El B0 en el vertical va a ser solo la componente hacia el lado vertical de lo que pateó. ¿No es cierto? Que es lo que calculamos acá. La aceleración en el vertical, ¿cuál es? La gravedad hacia abajo. Entonces, menos un medio gt cuadrado. Aceleración sería g acá en el vertical. Bueno, menos g. Ya. Entonces, ya. Para calcular dónde llega acá, ¿cuál es el punto particular de acá? O sea, claro, lo que caracteriza a este punto es que está a la altura del suelo. Y en X va a ser X y es 0. O sea, X. X es 0 y o sea, no, en X va a ser D, que es la distancia desde va a acá. ser 0. Y en X va a ser 0. O sea, no, y en Y va a ser 0. No, pero en X, J sería 0, ¿no? ¿Por qué no sería? ¿Cómo? En Y. Nosotros dijimos que Y va a ser la altura. Y está en J tongo. J tongo es todas las alturas. ¿Ya? Todo lo que está en el vertical. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar a este punto cuando llegue acá? De que su altura va a ser 0, porque eso es lo que dice como llega justo. Va a llegar justo al suelo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que buscamos es en qué tiempo la altura es 0. Para ver cuánto recorrió. Porque nosotros sabemos cuánto es la velocidad. O sea, sabemos la posición en X en cualquier tiempo, el que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta para saber cuánto va a ser la distancia? ¿En qué tiempo se va a llegar acá? Y eso lo podemos calcular viendo acá. ¿Ya? ¿Tenía una duda? Exacto, como lo dijo el compañero. Eso mismo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos este I de t. Nosotros queremos ver cuándo, o sea, en qué tiempo t asterisco, por ejemplo, I de t asterisco, que va a ser igual a B0 por el seno de alfa por t asterisco menos un medio de g por t asterisco al cuadrado. Y yo quiero que la posición en el tiempo t asterisco sea 0. Entonces yo le impongo que sea 0. La posición en la vertical. Y ahora yo tengo una ecuación. Tengo una cuadrática. ¿Ya? Me va a quedar resolverla. ¿Cómo sale más fácil resolverla? Factorizando por t, ¿no? Porque no tenéis el otro término. Dime. ¿Perdón? Claro, en el tiempo 0 solo en la vertical. Y va a ser todo lo que es vertical. Y eso es súper bueno que en el control traten de separar los dos movimientos. Y es como acá. Esto es todo en Y-tongo, que va a ser X, que es el desplazamiento horizontal. Esto es todo en J-tongo, que va a ser Y, que va a ser la vertical. Dime. Sí, podríamos hacer eso. De hecho, es como una manera rápida de hacerlo. ¿Ya? Pero traten de nunca dividir por nada que... O sea, sabemos que no va a ser 0 sí o sí el tiempo. Entonces podemos llegar y hacerlo. Pero siempre prefieran factorizar antes que dividir. ¿Por qué? Porque factorizar les va a dar todas las soluciones. Cuando dividen se van a echar una solución. En este caso da lo mismo. Porque si factorizamos por t, o sea, por t asterisco, ¿qué va a quedar? T asterisco factor de B0, seno de alfa, menos un medio de g por t asterisco, ¿no es cierto? Y esto igual a 0. Ya. Entonces, ¿cuáles son las dos posiciones? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuáles son las dos soluciones? O que esto sea 0, o que todo esto sea 0, ¿no es cierto? Porque son dos cosas que se están multiplicando que están igualadas a 0. Ya, que esto sea 0. Es como medio obvio, porque nosotros lo que le preguntamos, por así decirlo en la matemática, es
¿en qué momento va a estar en i igual 0? Y efectivamente está en dos momentos. Pues. Apenas la pateó, está en el suelo, y también en acá. Pero ¿cuál es la que nos sirve? Esta de acá, pues, porque esta es como obvia. Acá ocupan la palabra como trivial, pero me carga porque a todo el mundo la ve. Ya, pues, y también, como dijo la compañera, podríamos haber dividido por T asterisco. Porque cuando dividimos por T asterisco, ¿qué es lo que nos echamos, por así decirlo? La solución igual a 0. Si sabemos que T asterisco no es 0, podemos dividir. Pero como les dije, a veces uno está muy seguro que algo no es 0, pero puede que sí te dé una solución, ¿cachai? Que no haya sido 0, o sea, que haya sido 0. Entonces tratan de no dividir y tratan de factorizar cuando puedan. ¿Ya? Ya, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, esto tiene que ser 0. Entonces, B0 por el seno de alfa menos 1/2 G por asterisco tiene que ser igual a 0. ¿No es cierto? Despejamos, pasamos esto para allá, o bueno, esto para allá y dividimos. Entonces va a quedar de que T asterisco va a ser igual a B0 por B0 ¿qué? No, espera. 2 B0 seno de alfa partido en G. ¿Sí o no? Sí. Pase eso para allá. Pasa, sí, ya. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el tiempo en el que llega a la... tiempo en el que llega al arco. ¿Ya? Y ahora, lo que nos preguntaban, si no era el tiempo en el que llegaba al arco, sino nos preguntaban cuál es la distancia. Bueno, nosotros teníamos la ecuación de itinerario, ¿no es cierto? En el horizontal. Está acá, ¿o no? Entonces sabemos la posición en horizontal en cualquier tiempo. La sabemos en ese tiempo, que es cuando llega. Entonces sería llegar, agarrar esto y chantarlo acá. ¿Se entendió? Este es el tiempo que se demora en llegar al arco. ¿No es cierto? Cuando llega al arco, ahí tenemos la distancia horizontal D, que es la que estamos calculando. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tenemos que nos dé la distancia recorrida dado un tiempo en la horizontal? El itinerario en el horizontal. Aquí esta te dice la posición en el horizontal a cualquier tiempo. En particular en este tiempo, que es el que nos interesa. Entonces sería llegar y meter eso acá. Y si llegamos y metemos eso acá. Lo voy a poner. Va a quedar, lo que vamos a reemplazar el T por T asterisco va a quedar X de T asterisco, es el D que nosotros estamos buscando, va a ser igual a B0 coseno de alfa por toda esta cosa de acá. 2 B0 seno de alfa partido en G. ¿Ya? Y simplificando un poquito, moviendo cosas. O sea, con esto, con que pongan esto no es importante, ya está bien. No tienes para qué simplificar más. ¿Ya? Pero esto es B0 cuadrado. Espérate, ¿se ve en el zoom o no? Pues estoy muy acá. ¿Dónde está la cámara? Oh, oye, cuando uno comparte y graba, ¿se graba lo que estoy compartiendo? Porque estaba compartiendo. Creo que sí. Que se grabó no se grabó mi cámara, pues. Ya, pero no importa. Por último, si es que no se grabó la P1, de ahí le hago un video cortito de cómo resolverla. ¿Ya? Es que igual, pues es para que lo tengan para el control. Si no es tanto para la gente, es para que lo puedan tener. Igual hay gente, ¿cachai? Hay como, no sé, 10, 15. Ya.
Entonces, esto si es que lo simplificamos, da que b0 al cuadrado, 2b0 al cuadrado, seno de alfa coseno de alfa. Partido en G. Y de hecho, si se acuerdan de trigonometría, que no sé si le vienen identidades con el profe, pero esta cosa, 2 seno de alfa coseno de alfa es lo mismo que el seno de 2 alfa, ¿no? No, quería formar esa pena. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido, porque si es que ¿con qué ángulo tendría que pegarle el roquete para que alcance lo más lejos posible? Como que intuitivamente uno dice, 45, porque si es que es más de 45 se va a ir más para arriba que más para abajo, y si es menos que 45 no va a estar suficiente tiempo en el aire. ¿Ya? Y de hecho, si es que ponen 45 grados aquí, les va a dar el valor máximo para el seno de un ángulo, que es el seno de 90, que es 1. Dale. Pueden dejarlo acá, con esto ya está bueno. Lo tienen para que perder tiempo simplificándolo, ¿ya? Espera, ya. Ya, la otra pregunta que tiene esta es, ¿cuál es? Ya, chiques, ya, la otra pregunta que tiene esta es, ¿cuál es la velocidad del balón a los 5 segundos del disparo? Ya, ojo que preguntan por velocidad y no por rapidez, ¿ya? Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta al anterior? dale, dime nomás. ¿Cómo se sabía cuál era el tiempo en que partía la pelota? Porque como apenas le pegaba y el momento en que llegó la... Eso es solo por física. Porque si tú te pones, porque tú llegas a una cosa matemática, ahora tenés que analizar. Es lo mismo que cuando te dan dos soluciones a la cuadrática. De hecho, es exactamente lo mismo, si tú lo haces con una cuadrática. En el tiempo cero, lo que yo le dije es como que impuse que tenía que ser, sí, tenía que estar en el suelo. Y la matemática me devolvió que está en el suelo en dos momentos. Cuando el tiempo es cero, o cuando esto es igual a cero. Cuando el tiempo es cero, físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Todavía no ha tirado la pelota, está en el suelo. Entonces matemáticamente está bien, pero no me dice nada físicamente. Yo lo que quiero calcular es cuánta distancia ha recorrido. Y para eso tengo que tomar la otra solución, que es cuando está en el suelo, pero una vez ya llegó al arco, después de ser pateado. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Sí, como de por qué se tomaba una solución? Ya, vale. Ya, y la otra que dice. Ya, la velocidad en el tiempo igual a 5. La velocidad horizontal se mantiene igual y la vertical se le resta la aceleración. ¿Cómo dice esto? Sí, ya. Entonces, Para saber la velocidad, se podría como dividir la ecuación general de cuestión particular. ¿Tres? Sí. Porque distancia partida del tiempo por velocidad, entonces dividido como la ecuación grande de distancia. cuidado, mucho cuidado porque eso sería como la velocidad como media. ¿Ya? Porque tú puedes tener como mucho... Ya, oye, ojo con lo que dijo el compañero, ¿ya? Porque nosotros nos piden la velocidad en algún instante. Y él dijo que, pero podemos sacarla dividiendo la posición por el tiempo, ¿no es cierto?
El tema es que eso te va a dar la velocidad media, no te va a dar la velocidad inmediata, ¿ya? Porque es como, ¿cuánto tiempo le llevó hacer todo el movimiento? ¿Ya? Y perfectamente pudo, por ejemplo, no sé, que la pelota se haya movido, que quedó parada y después siguió andando. Y nosotros como que no, sabemos que eso está mal, pero como que la fórmula no nos daría información en ese caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos sacar la velocidad acá? Bueno, aquí hay que tener un ojo con algunos puntos físicos que hay. Lo primero, la velocidad acá, ¿qué es lo que tenemos en la horizontal? ¿Hay aceleración en la horizontal? No hay aceleración en la horizontal. Exacto, no hay. O sea, ahí está la aceleración. ¿Qué está? Solo en la... Sí. Igual depende del contexto, porque si algo que se lanza y después ya no hay una fuerza que pueda hacer. Sí, es como, eso se llama impulso. Hay impulso, pero no hay una fuerza. Sí, pero eso lo ignoramos. Es como lo que vieron con el José ayer. ¿Cachai? Que como que sí hay, pero como que lo tomamos como que el T0 es justo cuando ya tiene la 0. ¿Ya? Ya, entonces, en X, ¿hay aceleración? No, no hay aceleración, ¿no es cierto? Como me dijeron. Ya, pues, entonces, ¿qué pasa cuando en un movimiento no hay aceleración? No varía. No varía la velocidad va a ser siempre la misma durante todo el movimiento, ¿no es cierto? Y en particular, como la velocidad en el tiempo cero, ya la tenemos, va a ser la misma para todo el rato. Entonces, la velocidad en X en Itongo, vamos a tener que la velocidad en Itongo en todo el movimiento va a ser esto en Itongo. ¿Ya? Va a ser B0 de alfa en Itongo. ¿Ya? Y en Itongo positivo porque va en el positivo que nosotros nos definimos. Acá. Va en la misma dirección. Dale. No, o sea, tenemos que calcular la velocidad completa en un tiempo que nos dan. Entonces podemos calcularla por partes. Calculemos la velocidad horizontal y después calculemos la vertical. Es la suma de las dos. ¿Me querías preguntar algo? ¿Me querías preguntar algo? Velocidad 0 por coseno de alfa por tiempo, ¿verdad? Sí, me comí un peo, ¿no? No, está bien, porque esta es la velocidad. Ya. Sí. Ya, y ahora, ¿cómo sacamos la velocidad vertical? Ya, pero calma, en la vertical, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? O sea, es un movimiento en la vertical, viéndolo solo en la vertical, sin que se mueva. Es como tirar un objeto hacia arriba y que caiga hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Los veo medio confundidos. Los dos movimientos son independientes, ¿ya? Cuando yo tiro algo en el horizonte, así, cuando yo voy y tiro algo, va a ser así, ¿no es cierto? Y en X va a tener un movimiento, un MRU. Y en Y lo va a acelerar la gravedad. El tema es que este movimiento de aceleración de acá es igual que un tiro vertical. Si ustedes toman solo la parte vertical de la parábola, cómo se va moviendo así, va a ser un tiro vertical. Va a ser como si yo tiro un lápiz arriba y, bueno, lo agarro. ¿Ya? No sé si se ha entendido bien eso. Sí, como que los puntos son los mismos. Exacto, los puntitos en el dibujo son lo, si pillo el dibujo de ahí se los muestro, pero son lo mismo. Los tipos pasan por dos puntos. ¿Ya? Exacto. Sí, exacto. Como dijo la compañera, no podría haberlo dicho mejor, te debería dar una decisión. Pero si es que yo voy y veo desde el lado el lanzamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ver la pelota así, haciendo así. Por arriba y para abajo nomás. Y si yo lo veo desde abajo, voy a ver la pelota haciendo así. Como solo, es como complicado con ya, pero lo voy a ver como solo haciendo así una marrón.
¿Ya? Entonces, lo importante es que en la vertical va a ser un tiro vertical nomás, común y corriente de toda la vida. Y en un tiro vertical con aceleración G hacia abajo. ¿Ya? Tengo problemas de cámara. Ya, ahí sí. Ya, dale. Entonces, en la vertical va a ser dijimos que iba a ser un tiro vertical con aceleración G. Entonces, la velocidad en un tiro vertical viene dada por de que cada vez se está acelerando, ¿no es cierto? Entonces tiene una velocidad inicial y esa velocidad inicial yo la estoy acelerando con respecto al tiempo. Todo el rato, con aceleración constante. Entonces esto va a ser la velocidad en J en un tiempo t dado va a ser igual a la velocidad inicial con la que yo partí, que es v0i, y yo la estoy acelerando, y con aceleración menos g por t, ¿no es cierto? ¿Se entendió eso? La velocidad solo en i, solo viendo el movimiento en i, lo que tengo es que estoy tirando algo para arriba y está cayendo con g. ¿Ya? Lo estoy tirando para arriba con velocidad inicial v0, i, que es la componente i de la velocidad inicial, y está desacelerando con g, ¿no es cierto? Que es la única aceleración que tiene todo el rato en la vertical. ¿Ya? ¿Se entendió bien eso? O sea, es la primera fórmula de... Claro, si es que lo quieren ver como tipo fórmula, es la fórmula de la velocidad en un MRUA. ¿Ya? Ya, pues nosotros conocemos V0i, dijimos que era V0 por el seno de alfa menos GT. ¿No es cierto? Pablo, Dame un segundito. ¿Ya? Pero esta es una velocidad y lo que tenemos acá es una rapidez. ¿Esto hacia dónde va? ¿En qué vertical está? Esto está en J-tongo, exacto. ¿Se entendió eso último que...? Esto nosotros sabemos que está en itongo, porque estamos calculando la velocidad solo en la horizontal. ¿Ya? ¿No tienes problema con esto? No entendí la última parte. ¿Reemplazó la cuestión de arriba? Ah, esto. Es que el V0i ya lo conocemos. Po. Es lo que calculamos acá. Es la velocidad inicial solo en i. ¿Ya? Entonces, cuando nos pidan la velocidad en el tiempo 5, tenemos que sumar estas dos nomás y ver cuánto vale en el tiempo 5. Entonces, la velocidad total en t igual 5 va a ser igual a esto. ¿Esto depende del tiempo? No. Yo lo pongo, no. No me tengo que andar preocupando. V0 por coseno de alfa en itongo. Y ahora, le sumamos la parte, llegamos y sumamos nomás, no se preocupen con sumar itongo y j-tongo, como llegamos y sumamos la parte vertical. Esto, ¿depende del tiempo? Sí, depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me piden en el tiempo igual a 5 segundos. Le pongo el tiempo igual a 5 segundos, que sería cambiar ese t por un 5. Entonces sería V0 seno de alfa menos 5g. No, 5g. Y ahí cuando te piden la velocidad, es esto, es la componente x en itongo más la componente y en j-tongo. ¿Ya? Dale. Si pidieran la rapidez, habría que sacar el cuadrado. Si pidieran la rapidez, hay que sacarle el módulo a esto. ¿Ya? ¿Se acuerdan con el José cómo le sacaron el módulo a no me acuerdo qué? El cuadrado, sumarlo y después la raíz. Claro, es con Pitágoras, literalmente. ¿Cómo? ¿Qué preguntaron? Sí, lo voy a hacer, no te preocupes. Porque cuando te preguntan la velocidad, tú llegas hasta ahí. ¿Ya? No tienes por qué calcular la rapidez. Pero cuando te preguntan la rapidez, tú le calculas el módulo a esto. ¿Ya? ¿Y cómo le calculo el módulo a un vector?
saco la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿no es cierto? Que es como Pitágoras. Entonces la velocidad, el módulo de la velocidad, que va a ser igual a la rapidez, en P igual 5, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes, o sea, va a ser B0 coseno de alfa seno de alfa al cuadrado, más la otra componente que es como lo que acompaña al vector, que es B0 seno de alfa menos 5G al cuadrado. Ya está. ¿Ya? ¿Todo? ¿Se entendió bien eso? ¿Alguna duda del ejercicio completo? Si me sale 5 y tongo más 10 con tongo, ¿Ya? no se pueden sumar. No, todo lo que está en itongo con lo que está en jotatongo no se puede sumar. No sé si se acuerdan en el liceo cuando les hablaban de como términos semejantes. Ya, pues, estos no son términos semejantes, es como que les pusieran, no sé, pues, 10i más 15x o j. No puedo sumar, pues, entonces estaría sumando peras con manzanas. Pero si es que tengo, no sé, pues, si es que me quedara aquí como, no sé, pues, esto por i más esto por j más 5i, yo puedo llegar y sumar el 5k. ¿Ya? Pueden llegar y tratarlo como variable algebraica. Dale. Porque me pidieron. No, alguien me pidió acá que por favor calcular un poco. Dale. Creo que sí, o sea, es que por lo menos habría que preguntarle al profe, pero por lo que entiendo no pueden ocupar cálculo. ¿Ya? Lo que sí, o sea, si queréis darte la lata de cómo escribir el límite y sacar todo, no lo piden, con esto está bien. ¿Ya? Si es que quieres hacerlo, lo puedes hacer igual, ya va a estar bueno. Lo único que no pueden hacer es derivar, integrar, porque se supone que no saben hacer eso. ¿Ya? En este control sí. Es que todavía no tienen diferencial, pues entonces, como que, ya, miren, yo no tenía idea de derivar e integrar cuando estoy acá, ¿ya? Porque como que cambió el programa como en, no sé, el año siguiente creo que yo salí del liceo, y claro, ahora como la mitad de ustedes como que saben integrar y derivar, la otra mitad no sabe, pero sabe mucho de biología, y otros, no sé, unos pocos saben mucho de historia, y les puedo preguntar lo que quieran, pero como todavía no es parejo eso, hay que esperar como a diferenciar para que ahí recién puedan, que en mecánica van a ocupar eso todo el rato, el curso. Acá nosotros tenemos una clase, tenemos aceleración constante, siempre hacer a lo mismo que se va a dedicar a integrar, porque las familias por ejemplo, no es aceleración, es una aceleración constante, porque si fuera una aceleración Ya, eso. Ya, estamos medio cortos de tiempo, pero ya, voy a hacer cortito las otras dos. Dale. ¿Por qué si tengo acá? Porque esta es la componente en X. Y esta es la componente en la vertical. Porque te piden la velocidad total. Si llegan y se suman. Dale. ¿Acá? No, es que ya no es mal, porque acá estás calculando la velocidad, ¿cachai? Esta no es como la de itinerario. Esta es como calcular la velocidad dada una velocidad inicial y una aceleración. Es de MRUA, de otra forma. Porque cuando está un medio al cuadrado, esa es la de itinerario, que es como para posiciones. ¿Ya? Sí. Sí, oye, perdón que me salió medio largo este. Voy a tratar de hacer los dos, no creo que alcance. Pero si es que se quieren quedar, yo igual apaño. Ya, así como tener como, no sé, unos 10 minutos, y si es que no llegaran a no ocupar la sala, que no sé si van a ocupar la sala después, puta, igual apaño a quedarme y tratar de hacer el PT, ¿ya?
Porque tiene el enunciado. Porque no voy a alcanzar a hacerlo. Si que siguen, ¿puedes dejar la grabación? Sí, obvio. Ya, dale. Entonces, partamos al tiro con movimiento circular. La verdad es que estos no tienen como mucha ciencia, ¿ya? Como que lo único, cuando les dije que era más lógica que nada, no estoy leseando. ¿Ya? Ahí dice, movimiento circular. Sabiendo que la Tierra tarda t mayúscula, que es el periodo en dar una vuelta completa alrededor de su eje, y que el radio mide r, calcular la velocidad tangencial de un punto ubicado en el ecuador. ¿Ya? Suponemos que la Tierra es redonda. Claro, se supone que la Tierra es una esfera redonda. ¿Ya? Entonces aquí está la Tierra, aquí está el ecuador. ¿Ya? Y, la Tierra es plana, sí. Ya, ¿y qué nos dicen? Acá voy a poner el eje de rotación porque asumimos que está a 21 tantos grados, no me acuerdo cuánto era la precisión, no, está lo mismo. Está aquí, está rotando derecha sobre su eje. ¿Ya? Y dice que rota con un periodo T. Nosotros sabemos que la Tierra tarda un día en dar una vuelta al Sol, ¿no es cierto? ¿Ya? No sé cómo usar como conocimientos exteriores. Depende de lo que te diga el problema. Creo que aquí da lo mismo, ¿no? Ya, porque aquí te dan el periodo, así que da lo mismo. Ya, entonces, nosotros sabemos que la Tierra demora. La Tierra da una vuelta completa en el periodo T, ¿no es cierto? Entonces la Tierra da una vuelta en T segundos. ¿Ya? Esto que acabo de mostrar aquí, ¿qué es? ¿Cómo no escuché? La Tierra da una vuelta entera. Velocidad tangencial. No, es velocidad angular. Porque es, ¿qué ángulo? Cuando yo hablo de vuelta, estoy hablando, o sea, bueno. Eso es como un ciclo. Claro, lo voy a poner aquí más fácil, 2π. La Tierra da vuelta 2π radianes en el periodo T que nos dicen allá. ¿Ya? ¿Y qué va a tener que hacer para que sea la velocidad tangencial? Te tendría que medir la velocidad tangencial. O sea, pero no hay me tendría que dar metros. Creo. Sí, porque velocidad se mide en metros por segundo. Es como acá me dice, se demora tantos siglos. No, se dice, aquí lo clave es que te dice que da una vuelta. ¿Ya? ¿Qué es una vuelta? Son 2π radianes. Son 360 grados. ¿Ya? Entonces lo que están midiendo son grados. Es un ángulo partido en tiempo. ¿Y qué es un ángulo en un tiempo específico? La velocidad angular, ¿no es cierto? Ahí tenemos la velocidad angular de la Tierra. Vale. Me dan el radio. Sería 2πr partido C. Vayamos. Vaya. Ya, pues. Y te dicen que te dan el radio R. ¿Ya? Sería más conveniente hacer el diagrama mirado como desde el polo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. ¿Ya? Y tiene sentido lo que dijo, porque había una... ya, perdón. Ya, nosotros sabemos que la velocidad, lo que nos preguntan es la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la velocidad angular de cualquier punto en la esfera, da lo mismo que punto sea. Y si se fijan, no depende del radio. Da lo mismo donde yo esté, la velocidad angular va a ser la misma. El barrido del ángulo va a ser el mismo. ¿Ya? Lo que va a cambiar es la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial, lo voy a poner como rapidez, la rapidez tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio con respecto al eje de giro. Y esto es súper importante, por favor, porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la Tierra desde arriba. Viendo la Tierra desde arriba. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos este circulito aquí. Acá está el eje. Acá está como el eje sobre el que estoy girando la Tierra. Y acá va a estar el radio de la Tierra, como mirado desde arriba.
Es el mismo dibujo, pero... ¿Ya? Pero ¿por qué importa que yo lo mire desde arriba? Porque a mí me preguntan en el ecuador. Y ahí entra ese pedazo de información que es súper, súper importante. Que sea en el ecuador. Porque ¿cuál es lo particular que tiene el ecuador? Que está acá. ¿Cachai? Si es que me preguntaran, ¿cuál es la velocidad tangencial? No sé, en Sydney, lo que va a pasar es que yo mirado desde arriba, Sydney está como por acá. Entonces, ¿qué me va a cambiar? Me va a cambiar el radio, pues el radio ya no va a ser el radio de la Tierra. El radio va a ser como la distancia horizontal mirada desde arriba hasta Sydney. ¿Ya? En este caso coincide que ese radio es igual al de la Tierra porque me preguntan en el Ecuador. Pero si es que no, va a depender de la latitud a la que... No sé, no, soy malo para historia. Va a depender del ángulo, ¿no es cierto? Ahí podríamos calcular por coseno. Sí se puede, con trigonometría. De hecho, voy a buscar algún ejercicio para ponérselo en la guía. ¿Ya? Dale. De frecuencia. O sea, sí se puede, me imagino, pero para eso, ¿para qué? Sí, se funciona así, pues. Pero yo como que prefiero no verlo con fórmula, sino que verlo ya. ¿Qué me están dando? Me dicen, se mueve 2pi en un tiempo. Y ahí te da la fórmula del tiro, pues, porque esa es la velocidad. Pues. ¿Cuánto se mueve en grados en un tiempo específico? Entonces, en este caso coincide que los radios son iguales, y por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser la velocidad angular, que es la que sacamos, por el radio, que en este caso es el radio de la Tierra, que es la distancia al eje de giro. Pero mucho, como que nos pueden preguntar en otro lado, por ejemplo, no sé, en Santiago, y ese R no sería el R de la Tierra, sería como hasta por ahí, hasta por la altura de Santiago, ¿no? ¿Ya? Acá la respuesta sería... Acá la respuesta sería multiplicar eso por R, ¿no? O sea, no, espérate, esa es la rapidez tangencial. Que es W, que es 2pi radianes, partido en T por R. ¿Ya? Esa es la rapidez tangencial, pero nos preguntan la velocidad tangencial. ¿Cómo sacamos la velocidad tangencial? Hay dos maneras. Una es con vectores, la otra es con palabras, escribiéndolo. Podemos escribir perfectamente, y yo se lo voy a considerar bueno, de que con velocidad tangente al círculo nomás. ¿Por qué? Porque ahí ya le estoy dando una dirección y le estoy dando un sentido. Y le tiene la magnitud de la rapidez. Con vectores igual se puede hacer. Tienen que sacar cuánto vale esto, que es lo que hizo el profe. ¿Ya? Y les va a dar que es el vector tangente al círculo. Pero basta con que me digan, esta va a ser la rapidez, y la rapidez va a estar en dirección tangente al círculo en cada punto. Dale. Pero no caché porque ¿por qué vamos a hacer eso? O sea, ¿por qué vamos a hacer como todo eso con ángulo y todo eso? Si como velocidad tangencial no era angular por el rayo. Sí, pues eso es lo que hicimos. Ah, pues me está viendo. Ah, ya. Claro, y la dirección es lo que estaba diciendo yo. Que la dirección puedes ponerle con palabras, con dirección tangente al radio de la Tierra. Dale. ¿Qué significa lo BDT? ¿Cuál? BDT, rapidez tangencial. ¿Ya? Y eso es, pues, ven que no tiene mucha ciencia, es como ver cuántas veces gira por minuto y ahí ya tenéis la velocidad. Dale. Tiene velocidad tangencial esto con dirección tangente al giro de la Tierra. Sí, con eso. La otra que te he hecho, Déjame tratar la otra y de ahí por último cuando terminemos. Así que vamos a terminar ahora. ¿Quieren? Ya, díganme al tiro. El otro toma como a todo reventar 15 minutos. ¿Quieren hacerlo al tiro? Ya, dale, démoslo rápido. Tengo una duda antes de pasar a la siguiente. Dale. ¿Y no podríamos como calcular esa velocidad tangencial sin... Sí, con vectores se puede. No, sí, sino que entendiendo que el camino que tiene que recorrer ese punto a lo largo del ecuador es el perímetro del círculo También se que puede. forma el ecuador. Sí, y ese perímetro, ¿en cuánto tiempo lo recorre? 2pi r, exacto. De hecho, de ahí viene la fórmula. Ya. Ya. Una acotación.
también el compañero me dijo como otra manera de calcularlo, que es súper válida también, que es que cuánto es el perímetro en el ecuador de la Tierra. El perímetro acá, y en la vuelta completa, es 2 pi por r, ¿no es cierto? Ya, pues. ¿Y cuánto dicen que demora en dar una vuelta completa? Esto está en metros. ¿Ah? El periodo, ¿no es cierto? Ya, pues. Si vamos a velocidad constante. ¿Esa no es la fórmula de velocidad tangencial? Claro, esa es otra manera, es otra fórmula de velocidad tangencial. Hay dos. Una es viendo primero como cuánta distancia recorre, y la otra es viendo solo cuánto ángulo recorre, y después viendo la distancia. Sí. Sí. O sea, pónganlo igual, porque no sé, depende de quién haga la pauta. Pero acuérdense que los radianes son como una fake unidad, o sea que los cálculos no afectan en nada. Es que ese es el tema. Cuando, por ejemplo, tú tienes como... Cuando es todo algebraico no es necesario. ¿Ya? Acá yo como que lo puse para indicar que esto es un ángulo, no es como una distancia. ¿Ya? Pero cuando hacen todo algebraico no es necesario. La idea es que al final revisen si es que tiene sentido dimensional lo que hicieron así. ¿Ya? Ya, dale. Y el último, rápido. Dale. En dirección tangente al radio de la Tierra. Y con sentido de giro, del sentido de giro de la Tierra, que la Tierra gira... Que la verdad como una esfera... Como que, no, pues, pero es que la Tierra gira por un lado. lo pensáis que lo veráis de arriba. Ah, bueno, si lo miras, claro, sí. Si lo verás de abajo, me quedan. Sí, pero bueno. De ahí con que expliquen. Sí, Ya, que me refiero a que si está mirando arriba. te entiendo, depende de. Está mirando arriba del círculo, que así. Claro, pero asumiendo que la Tierra está derecha, claro. Por eso. Y hay tiempo ni hay velocidad. Me refiero a nosotros miramos el plano. Ya, dale, la P3, calcular el lapso que separa dos encuentros sucesivos de una aguja horaria. Ya, esto es un poquito más interesante que lo anterior. Ya. Entonces, tenemos las dos agujas, tenemos el minutero y tenemos el de hora. ¿Ya? ¿Qué tipo de...? Hay unos relojes que cuando... Esto es reloj. vas parando así como... Y otros que van como... Es un reloj continuo, va todo el rato, o sea, da lo mismo, porque al final va a llevar velocidades. Que no, porque hay unos que andan... Bueno, considéralo como continuo. ¿Ya? Ya, entonces, acá dice, encuentra el lapso que separa dos encuentros sucesivos de la aguja de un reloj. ¿Ya? Vamos a asumir desde que parten los dos en cero. ¿Ya? Eso no lo dice el enunciado, pero como todos los lapsos van a ser iguales, después vamos a ver como que da lo mismo cuál sea la posición inicial que nosotros tomemos. Y en este caso va a ser un ángulo, el ángulo inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos las velocidades angulares de cada cosa? Lo que nosotros sabemos es que se mueve a velocidades constantes, ¿no es cierto? El reloj no acelera angularmente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo otro que sabemos? De que queremos ver cuántos grados recorre en cuánto tiempo. Nosotros sabemos que el horario le va a decir al cosito de la hora, no sé cómo se llama. El de hora, en una hora, o sea, en una hora, ¿cuántos grados recorre? ¿Cuánto es el ángulo que ha barrido? 2 pi partido en 12. 2 pi partido en... No, espérame. 2 pi radianes. Sí, pues, 2 pi partido en 12. Porque es en una hora. El horario se mueve del 0 al 1. Y hay 12, ¿no es cierto?
¿Se entiende eso? Porque en una hora lo que va a pasar es que si es que partió a las 12, el horario va a quedar ahí y va a quedar apuntando a las 1, ¿no es cierto? Y dijimos que partió a las 12. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Si hay 12 partes iguales. 2pi partido en 12. O sea, pi por pi. O sea, ¿Pi partido en cuánto? Claro, pi partido en 6, que es 30 grados. Es lo mismo. Entonces, ¿cuánto recorre? Recorre 30 grados en una hora, que es lo mismo que pi partido en 6 en una hora. Pero, No, ¿Pablo? por una hora. no, pero ya. ¿Y esto qué es? Como dijimos, les dije que esto es como pura lógica. ¿Qué tenemos? Tenemos un ángulo en un tiempo, barriga. Velocidad angular. Y ahí tenemos WH, velocidad angular del horario. ¿Ya? Yo no sé cómo, no sé, 2pi partido en 60. También sirve. Te va a dar lo mismo. Pero, ¿por qué no simplemente lo hacemos como, sabemos que se encuentran en el, por ejemplo, en las 2:10, en las 3:15, 4:20? Sí, pero o sea, con cinemática. Pues. Cuéntalo de vuelta cuando. Tratar de hacerlo como con ecuaciones de, si también puedes hacerlo así, pues, y ver, se encuentran, pero... ¿Ya? Dale. ¿Qué? Ya. ¿Por qué era así? Yo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo que el horario, ¿cuánto recorre? Por ejemplo, ya, pongámonos en una hora. ¿Ya? Entonces, en una hora, si yo parto en el 12, ¿dónde va a terminar el horario? En el 1. Pasó una hora. ¿Cuánto es ese ángulo? Es la circunferencia entera partido por 12, porque hay 12 horas. Es 30. ¿Cuánto se demoró en recorrer ese ángulo? Una hora. Entonces esa es la velocidad angular del horario. ¿Ah? Y uno ahí podría calcular y después resta la velocidad para que sea como relativo para... Ahí vamos. ¿Ah? Pero, o sea, no, es que hay otro que es como más fácil. Creo que sí puede ser así, pero no lo he visto. Tendría que... Ya, dale. Entonces, hagamos lo mismo con el minutero, po. Ya, entonces, ¿cuál es la velocidad angular del minutero? ¿Cuánto recorre, por ejemplo, el minutero en una hora? Entonces, el minutero en una hora recorre 2 pi radianes. ¿No? Sí, pues, el minutero en una hora da una vuelta completa. Recorre 2 pi radianes, ¿no es cierto? En una hora. No, una vez. El minutero. Ya, entonces tenemos las velocidades angulares de los dos. ¿Ya? Ahora, lo que nos falta ver es, ¿cómo se llama esto? Lo que nosotros, o sea, como tenemos las velocidades angulares, como los dos partieron en cero, también tenemos la posición respecto a cualquier tiempo. El ángulo en el que están respecto a cualquier tiempo. ¿Ya? Eso sonó muy loco, pero básicamente es decir, yo sé que si se mueve en ese tiempo y que si partió en cero, lo que va a pasar es que pongámosle que el minutero, pongámosle que, ya, aquí está mi origen de mi sistema de referencia ese, ¿no es cierto? Entonces pongámosle que el minutero, que es el negro, va a tener un ángulo alfa, y que el segundero va a tener un ángulo, o sea, el horario va a tener un ángulo beta. ¿Ya? Respecto a ahí. ¿Se entendió eso? Estoy poniendo el nombre, ¿no? Entonces, estos ángulos van a ir variando respecto al tiempo. ¿Y a qué velocidad? A la velocidad que calculamos. Entonces, yo sé que si es que el horario se mueve a esa velocidad, yo sé que el ángulo del horario, que es alfa, alfa en un tiempo va a ser igual a esa velocidad por el tiempo. Entonces va a ser pi sexto por el tiempo. Oye, ojito, aquí el tiempo está en horas.
¿Ya? Porque hicimos todo en horas, entonces el tiempo tiene que ser en horas. Y lo mismo con beta. Beta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser 2pi por el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué es así? Porque, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes que, por ejemplo, centrémonos solo en el minutero. El minutero, ¿qué le va a pasar? Se va a mover 30 grados cada una hora. Entonces, a la primera hora, ¿dónde va a estar? En el 30, en el grado 30. A la segunda hora, en el 60. A la tercera hora. ¿Dónde está? Sí, estos son 30 grados. A la tercera hora. 30 por, claro, 30 por 3, 30 por 4, 30 por 5. ¿Ya? Y normalmente esto es como más un alfa cero, que es como el ángulo inicial. Pero nosotros dijimos que, por conveniencia, vamos a tomar que el alfa cero y el beta cero son 0. O sea, que parten a las 12. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿El porqué de estas dos ecuaciones de itinerario? Ya. ¿Seguro? ¿Ni una duda? Ya. Dale. ¿Por qué el alfa y el beta? ¿De dónde salió el alfa y el beta? El alfa y el beta yo me los definí. Aquí están. Dijimos que el ángulo con respecto al origen del minutero va a ser alfa. Y el ángulo con respecto al origen del horario va a ser beta. Al revés. Ah, ya. Beta, En la fórmula está al revés. ¿Están al revés? Sí, alfa está escrito en base a la rapidez angular de... Pero al final es lo mismo, ¿no? Sí, son dos nombres. ¿No? Son nombres. Pero me confundí de nombre. ¿Ya? ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Tenemos que... ¿Cuándo son? ¿Qué? No quedaron igual. O sea, no los cambiaste. Ya, entonces ahora ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuándo se cumple de que los dos están sobrelapados? Cuando el ángulo igual sí va. Nosotros podríamos decir cuando el ángulo es igual. Pero si se fijan, si es que igualamos a estos dos, se nos va a ir el tiempo. No vamos a conseguir nada. ¿Ya? Pero estamos en movimiento circular. Entonces, ¿qué pasa si le sumamos una vuelta? Igual no. Porque nosotros lo que queremos es que dé una vuelta completa. Va a llegar al mismo punto. ¿Ya? Ya, aquí no se entendió bien, pero básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a dar una vuelta completa. Sería como tema 12 o tema claro. Claro. Más dos piezas. ¿Ya? Sí. Porque lo que queremos es que... Que beta sea tema 60. Alfa más 2pi. Para que coincidan, los dos tienen que estar a una diferencia de 2pi. ¿Ya? Lo que han recorrido. Más una hora. Lo que han recorrido tiene que estar a una diferencia de 2pi. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué significa que los dos estén a una diferencia de 2pi? Que uno está aquí y el otro está a 2pi. O sea, está en la misma posición, pero recorrió 2pi. ¿Ya? ¿Se entendió ahí mejor? Sí. Ya, pero de verdad igual, ¿entendieron bien? ¿O estoy hablando en chino? Estoy hablando en chino. Ya, de nuevo. Para que estos dos coincidan, tienen que estar a una diferencia de ángulo de 2pi o de 360 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya. Ahí estás consiguiendo, pero ahí estoy en ángulo cero, ¿cachai? ¿Y qué es el ángulo cero? Es lo que no me da información. Es la condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estos van a empezar a girar, este va a girar, y esta va a dar vuelta, y va a terminar en la misma posición. Si es que yo tengo un ángulo, si yo tengo, por ejemplo, la manilla del minutero, yo a la manilla del minutero, yo le sumo 360, ¿qué pasa? Queda en el mismo lado. ¿Ya?
pero se dio una vuelta, se movió, que es lo que queremos, que se muevan. ¿Cachai? Porque si es que tomamos como tienen que estar iguales, el ángulo es 0 y no se han movido, que es la condición inicial, que técnicamente se cumple, pero no nos dice nada. ¿Ya? Entonces lo que queremos es que dos cosas. Primero, que haya movimiento, y segundo, que quede en el mismo punto. ¿Y cómo logramos eso? Se tiene que mover 360 grados, para que vuelva al mismo punto. ¿Ya? ¿Eso sería temas 2pi o temas 1 hora? Más 2pi. Porque ¿cómo se sumarían segundos con ángulo? No, lo que estamos sumando son solo grados. ¿Ya? O solo radianes. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es que la diferencia entre estos dos sea 2pi. ¿Ya? Porque cuando la diferencia entre esos dos es 2pi, es lo mismo físicamente de que están en el mismo lugar, pero que se movieron. ¿Cachai? Que no partieron como en 0 y siguen en 0. ¿Ya? Porque si la diferencia fuera 0, yo los igualo y se me va el tiempo y no llego a nada. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Dejé de hablar en chino? Seguro, de verdad, porque es muy bien entenderlo. Ya. O sea, di una vuelta, pero llega al mismo lugar. ¿Qué es lo que quiero? Que lleguen al mismo lugar y que se hayan movido. Entonces, yo tengo que decir que beta en un t asterisco menos alfa en un t asterisco sea igual a 2pi. Oh, espera, al revés. Alfa menos. Sí, es el minutero menos el segundero. Ahí puedo decir que beta es, o sea, que alfa es igual a beta más 2pi y... Espera, ¿cuál es el minutero? 2pi. Puedo decir que alfa es igual a beta más 2pi y después juntarlo los dos. Espera, dame un segundito, que no me acuerdo cuál era la cosa. Sí, es el minutero, ya. Sí, entonces dijimos, era alfa menos beta, ¿no es cierto? La diferencia de alfa menos beta en un tiempo de asterisco tiene que ser 2pi, ¿ya? Para que se hayan movido y hayan llegado al mismo lugar. Entonces, alfa de t asterisco, menos beta de t asterisco, tiene que ser igual a 2pi. ¿Ya? Y ahora resolvemos para un t asterisco. Entonces, nosotros sabemos que... Oye, en suma, ¿hay alguna duda? Hace rato que no veo, ¿verdad? No han mandado información. No han mandado información. No aparece el resto. No, pero debería dar. Ya, vale, entonces, en lo que estábamos, alfa de t asterisco, ¿cuánto es? 2pi por t asterisco. ¿Ya? Menos beta de t asterisco. ¿Cuánto es? Pi sexto de t asterisco. ¿Y eso cuánto tiene que ser? 2pi. ¿Ya? Entonces, acá llegar y despejarnos. ¿Cuánto da? No me acuerdo cuánto da. Da como que t asterisco es igual a... 2pi menos pi sexto menos... A ver. Claro, o sea, t asterisco va a ser 2pi partido en este. Pi partido 6. Y eso 11 pi sexto. Ya, y eso es 1, algo, ¿no? No, pero le falta el 2pi arriba. Porque el 11 sexto es solo 2pi menos pi sexto, ¿no? Y eso es 12 de 11. Eso, sí, eso es 12 de 11, que es 1,0... Espérame, les digo el tiro. 1,090909, ¿ya? ¿Ya? ¿Y eso qué es? El tiempo. Pero espérate, nosotros dijimos, ¿el tiempo en qué lo estábamos ocupando? En horas, porque todo esto lo hicimos en horas. Ya, pues entonces estos son 1,0909 horas. Y eso es en minutos, ¿qué me multiplica por? No sería una... No, eso es cuando tenías el... Cuando tenés 1,... ¿Alguien me multiplica esto por 60?
Lo tengo. Es 65,45. 65,45. 65,45 minutos. Yo pensé que era más exacto. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si es que yo partí a las 12, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a dar vuelta primero el horario y el minutero como que va... ¿Cómo se llama esto? Ya, le va a dar una vuelta completa al horario, ¿no es cierto? Y el minutero va a tener como un periodo chiquitito, que son esos 5 minutos, en alcanzar al horario después de que ya dio la vuelta completa. Eso es lo que se demora 5,40 y tantos minutos. ¿Ya? Pero no es como más, no debería ser más exacto, porque como a las 12, después 1:05, pues 2:10, 3:15. Claro, eso, no, o sea, El de las 12 a las 12 se demoró 1 hora. claro, se demoró 1 hora, pero al otro le queda todavía. El otro se movió, en esta hora se movió un poquito. Claro. 5 El minutos. otro en esa hora se movió lo suficiente para que se mueva 5 minutos. Ah, ya. Dale. Minutos. O también puedes poner 1,09 horas. Una hora es. Ya, eso. Dale. Sí, cuando llega la hora. La respuesta son 65. Eso es lo que se demora. Una hora. No te va a dar nada. Se te van a ir los tiempos. ¿Ah?